¿Qué tal? Buen día. Les voy a hablar sobre los recursos. Todo esto en un marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahora con la actualización que hay para abril del 27. Mi nombre es Carlos Jara y esto es parte del taller de práctica civil. Bueno, los recursos son un instrumento que se puede usar en un tema de impugnación. Es decir, es un instrumento procesal que permite que una vez que hay una resolución que se considera ilegal o que es injusta, este es son recursos que se pueden usar para poder pedir que se revise nuevamente el dictamen que ya se dio o la resolución que ya se dio. Entonces, al considerarse injustas, ilegales o que hubo alguna omisión fuerte, se puede recurrir la parte que pierde la situación a alguno de estos recursos. Entonces, el fin es modificar el contenido de la resolución que se haya dado, revocar el acto o anular el procedimiento en su totalidad. Así nos encontramos con recursos que podrían ser horizontales o verticales. Entonces estamos hablando de la revocación y la reposición en un ámbito de recurso horizontal. La revocación en primera instancia quiere decir que se hace por medio de la primera resolución que hay sobre un caso, un juicio. Se utiliza para modificar total o parcialmente las resoluciones simples, autos, decretos que no admiten apelación. Sin embargo, esta figura o este instrumento ya no está considerado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En cambio, sí tenemos la reposición que se presenta ante la segunda instancia y es un recurso idéntico al de la revocación, solamente se presenta en una instancia diferente. Eh, la reposición es el recurso gemelo de la revocación, pero aplicable exclusivamente a resoluciones emitidas por un tribunal de alzada con los magistrados o segunda instancia, y bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares procede contra tres casos, que es la calificación de admisibilidad de una apelación cuando no se admiten pruebas en segunda instancia o resolución en que causen algún perjuicio irreparable. En cuanto a similitud, es idéntico en la revocación y la reposición, pero su diferencia está en dónde se presenta el recurso, ante la primera o la segunda instancia. Aquí tenemos como, pues bueno, lo presenté nada más para verlo un poco más gráfico. La diferencia viene en la instancia, en la etapa inicial del proceso, con un juez de origen, la revocación, y bueno, en comparación, el recurso de reposición lo tomamos sobre los tribunales de alzada o segunda etapa o segunda instancia, y se resuelve sobre el Tribunal Superior de Alzada, los magistrados, la segunda instancia, es el ámbito de competencia. Algo importante es revisar los términos, en qué punto se debe presentar cada recurso. En el caso de la reposición, bueno, ya lo comentamos, se tramita exclusivamente en la segunda instancia, en un tribunal de alzada, pero se debe interponer por escrito 3 días, a los 3 días siguientes como máximo a que surta efectos la resolución que se busca impugnar. Entonces tenemos un proceso que termina, hay una resolución, no estamos de acuerdo con esa resolución, entonces una vez que se notifica esa resolución tenemos 3 días para presentar el recurso de reposición. Se tiene que dar vista a la contraparte. Una vez admitido, se da vista a la parte contraria, son por 3 días para que exprese lo que a su derecho convenga. Entonces también a la contraparte se le tiene que dar vista
y tiene 3 días para reportar lo que le convenga, o sea, tiene 3 días para contestar. Y en tema de resolución, el tribunal debe resolverlo por escrito dentro de los 3 días siguientes a la contestación de la contraparte. Algo importante es que contra esta resolución no procede ningún otro recurso. Como recurso vertical tenemos la apelación, que es otro de los recursos según lo que se dice en la doctrina. Es como el más importante, lo mencionan como el más importante, y se considera vertical porque eleva la revisión de una resolución desde el juez de primera instancia AQ hacia su superior jerárquico ad quem para que éste la confirme, revoque o modifique. Aquí tenemos que se puede presentar en dos efectos, que es un efecto devolutivo o un efecto suspensivo. ¿Cuál es el punto de los efectos? Ver cómo este recurso va a afectar la resolución que previamente se ha dado. Entonces, si es devolutivo, la resolución que se impugna sigue siendo válida y ejecutable. Entonces, cae en un tema de revisión con los plazos que marca el recurso de apelación, pero si es suspensivo, se paraliza la ejecución de esa suspensión, de esa resolución, y continúa la revisión en la apelación hasta que se dictamine si procede o no dicha apelación. ¿Cómo solicitamos esta apelación? Por medio de una expresión de agravios que se emite por medio de un silogismo jurídico, premisa principal y secundaria y conclusión, o premisa mayor y menor y conclusión. Y pues bueno, se presenta, se deben de presentar por escrito sus razonamientos por las inexactitudes de la resolución. Por regla general, principio de congruencia, el Tribunal Superior no puede suplir las deficiencias del apelante sin resolver más allá de lo reclamado. Eso quiere decir que si vamos a apelar, tenemos que poner los puntos específicos de lo que se está apelando, que es lo que queremos que nos resuelva, y si la autoridad revisa que hay otros puntos adicionales, pues no nos va a decir, simplemente nos va a contestar lo que nosotros le pedimos. En la apelación debe de interponerse ante la autoridad de la primera instancia que dictó la resolución y se resuelve por la segunda instancia. O sea, interpones contra la primera que te dio la primera respuesta, la primera resolución, y a su vez el procedimiento dicta que la segunda instancia lo resuelve. Se debe interponer a más tardar los 9 días contra sentencias definitivas, 5 días para otros tipos de resoluciones. En tema de vista y contestación, se da vista a la parte apelada para que conteste los agravios en un término de 3 días, y la remisión de expediente, transcurrido el plazo de contestación, la autoridad tiene 8 días para remitir el escrito de apelación y los autos físicos o digitales a la segunda instancia. Entonces estamos hablando que son aproximadamente 3 o 4 semanas que debe hacerse completo este proceso. Ahora, ¿qué pasa con la resolución de la segunda instancia? Hay una audiencia, se cita una audiencia oral donde las partes tienen un máximo de 10 minutos para hacer las aclaraciones, y una vez firmada la resolución, en los 3 días siguientes se hace otra audiencia para explicar brevemente cuál es la nueva sentencia. En sentencias definitivas, el magistrado ponente tiene 10 días para elaborar el proyecto de resolución y los demás magistrados tienen 5 días para emitir su voto. En otras resoluciones se deben de resolver en un plazo de 8 días máximo, y hay una consideración para casos donde el volumen de la información es muy alto o el asunto es muy complejo, y se pueden dar o extender el plazo hasta 15 días adicionales.
Hay una figura, un instrumento que es la apelación adhesiva, que esta parte está como... Normalmente cuando se solicita un recurso, una apelación o cualquier otro recurso, es solicitado por la parte que pierde cuando eh, se, se se revisa que hay fallas, que es injusto, entonces nosotros solicitamos la apelación como recurso para que se verifique de nuevo y haya un cambio en dicha resolución. Pero la apelación adhesiva es interpuesta por la parte pues que gana o que no está siendo afectada directamente por la resolución del juez. Entonces, esta parte ganadora o esta parte que tiene los beneficios puede adherirse a la apelación que ya está presentando la parte que sí tiene un resultado negativo. Eh, la parte vencedora en el juicio puede adherirse a la apelación que haya iniciado la parte perdedora. Su objetivo no es cambiar la sentencia, sino mejorar y robustecer los razonamientos del juez para proteger la victoria o objetar partes desfavorables menores. Es decir, la parte que pierde solicita una apelación, la parte que gana contesta o se adhiere a esa apelación con el fin de mejorar los argumentos que ya le dieron el gane o impugnar ciertos puntos. Es decir, por ejemplo, si la parte ganadora ganó en lo general, más algunos puntos no se dieron como o no se cedieron o no se aprobaron para la parte que ganó lo general, como por ejemplo gastos y costas, o sea, pudieras tener una demanda con todos los puntos ganados, pero no te otorgaron gastos y costas, tú podrías solicitar que se reconsiderara para que dentro de esa misma apelación, si se da por buena el que tú ganaste de nuevo, que se tome esa parte de gastos y costas como un beneficio adicional, si es que así se considera en la resolución. El siguiente recurso es el recurso de queja y que la doctrina lo define como una institución anómala porque abarca más allá de las resoluciones judiciales, sirviendo para impugnar actos de ejecución, desconocimiento de personalidad e incluso omisiones y dilaciones de los funcionarios, actuando como medio disciplinario. Procedencia en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Específicamente procede cuando un juez se niega a admitir una apelación o su adhesión y contra las resoluciones que fijan el monto de una fianza en apelaciones de efecto devolutivo. ¿Cómo se interpone una queja? Pues es ante el juez de primera instancia, pero es resuelta por la segunda instancia. Se interpone dentro de los 3 días siguientes a que surte efecto la notificación del proveído recurrido y informe del juez. La autoridad de primera instancia tiene 5 días para remitirlas a la segunda instancia, un informe justificado de su resolución junto con las constancias procesales. La resolución la da la segunda instancia y son quienes dictan el fallo correspondiente dentro de los 8 días siguientes a la recepción de las constancias. Ahora, hay otras figuras que históricamente se han presentado como recursos o como instrumentos adicionales para exigir impugnación sobre sentencias que se hayan dado. Estamos hablando en este caso con apelaciones extraordinarias, un recurso que era llamado como responsabilidad y una aclaración de sentencia. En el Código Civil, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no vienen considerados estos recursos, pero bueno, se está considerando plantearlos para conocer cómo es que se manejaban estos recursos o estas figuras. La apelación extraordinaria no era un recurso como tal, sino un juicio de nulidad que buscaba invalidar todo el procedimiento que ya tenía sentencia firme y ya tenía ese carácter de cosa juzgada.
¿Por qué? Porque se supone que se consideraba que si había vicios en el proceso que eran insubsanables, no procedía el fallo. Entonces, lo que se buscaba aquí en la apelación extraordinaria era que si tiempo después de ya la resolución del caso se buscaba y se veía que o se acreditaba que había vicios en el proceso, se cancelaba todo y ya dábamos para atrás esa resolución que se hubiera dado. Esta apelación extraordinaria fue derogada en el 2009. Responsabilidad. Este recurso era un juicio ordinario autónomo que se entabla contra un juez o un magistrado para exigirle el pago de daños y perjuicios por actuar con ignorancia o negligencia inexcusable. Requiere el juicio, requiere que el juicio original esté totalmente terminado. Se supone que una vez que se hubiera terminado el juicio y por negligencia del juez se hubiera caído en algún gasto o costa, ellos tenían responsabilidad sobre ese dictamen que se había dado, sobre ese fallo, y lo que se buscaba era que pagaran parte de lo que habían provocado. La aclaración de sentencia busca corregir omisiones o precisar conceptos en un fallo, aunque algunos autores lo consideran recurso porque pretende modificar la sentencia para aclararla. No está previsto en el nuevo código. Y por último, tenemos este punto que es importante, la pérdida del derecho a impugnar. Tenemos dos formas en que se puede perder este derecho a impugnar, que es con consentimiento expreso, cuando a mí me notifican la resolución y yo estoy de acuerdo o expreso que estoy de acuerdo con esa resolución, pierdo pues mi derecho a impugnar. Y con la preclusión, si yo dejo transcurrir los plazos que se tienen fijados en el Código Nacional, yo pierdo la oportunidad de presentar cualquier otro recurso. Y pues hasta aquí termina la exposición con los recursos. Gracias por escucharme.